Hola, el día de hoy les voy a hablar sobre una noticia muy interesante y muy positiva para los uruguayos. No es algo que afecte directamente necesariamente a otros países, exceptuando Argentina, que como vamos a ver se están viendo perjudicados, pero más que por las cosas que hace Uruguay, por las malas decisiones que toman ellos y que esto lo se beneficia a Uruguay. Y que es como Uruguay está trayendo cada vez más y más empresas internacionales, pero particularmente a Argentina, al bajar sus impuestos. Y anunció una nueva baja impositiva, es decir, bajó de nuevo los impuestos, para poder atraer empresas argentinas. Así que veamos un poco el detalle en qué consiste esta baja impositiva y en particular cuál es la estrategia del gobierno de la calle Pou para poder atraer más inversiones y generar más trabajo en Uruguay. Pero lo siguiente, Uruguay, el gobierno de la calle Pou tomó una nueva medida para atraer a más inversores argentinos. Y hay que hacer un poco un contexto. Argentina está en un proceso de decadencia y con una fuga masiva de capital humano como también de capital de inversión, es decir, de empresas, de personas. Particularmente muchos de las generaciones más jóvenes se están yendo a Argentina y muchos negocios también, por una mezcla de factores. Una cuarentena que duró mucho tiempo, no hay que olvidar la enorme cantidad de impuestos y regulaciones que tiene Argentina, leyes laborales que están asfixiando a las empresas que se van, pequeñas y medianas empresas que no se pueden sostener por lo mismo, pasar por encima de las libertades de manera impresionante, en algunos casos fijación de precios, lo que hace quebrar empresas y muchas veces tienen que vender en el mercado negro, una serie de problemas que lo que se asocia también a intentos de expropiación de algunas empresas, como fue el caso del grupo Vicentín. Entonces, tiene toda esa combinación para que las pymes que no pueden escapar quiebren y queden en la miseria y muchos desempleados, y todas las empresas justamente más grandes se escapen y se vayan a otros países. Pero la desgracia de Argentina, por supuesto, es la oportunidad para sus vecinos, y eso está haciendo en parte Paraguay, que tal vez lo veremos en un caso más adelante, pero también Uruguay, ofreciendo condiciones especiales para que se vengan más empresas y así todo ese capital que se está escapando a Argentina pueda irse a Uruguay beneficiando a su población. ¿Y en qué consiste este beneficio? A partir de un decreto publicado el 24 de noviembre pasado, con que inviertan aproximadamente 2,25 millones, los inversores o desarrolladores acceden a una exoneración del impuesto a la renta de actividades económicas, el impuesto a las ganancias. Y es lo siguiente, que esto es parte de un proceso en el cual se le está dando beneficios fiscales a aquellos que construyan inmuebles, es decir, propiedades, todo ese tipo de cosas, en Uruguay. Y como pueden ver, igual es una inversión grande, no es como para una pyme, podríamos decir. Esto atrae más bien empresas más grandes que estaban en Argentina principalmente, pero que es una muy buena idea, porque el momento en que facilitas una serie de decisiones, tanto para atraer empresas grandes como esto, generas más trabajo, y si eso lo juntas con desregulación, más libertad económica y autonomía, que es el mensaje de la libertad, que el libertarismo tanto empuja, pero que es la política del libre mercado, también facilitas la creación de pequeños y medianos negocios. Porque si es más fácil crear un negocio porque hay menos regulaciones, menos controles del Estado, menos opresión y podríamos ser una actitud de parásito por parte de los políticos. Y también los impuestos son más bajos, así que es menos costoso comprar productos para el ciudadano común y corriente. Y también es más fácil para una empresa generar productos. Entonces es mucho más fácil que surjan pequeñas y medianas empresas. A la vez que también vienen empresas grandes, entonces se genera un incentivo virtuoso en el que hay muchas pymes y también llegan a empresas de otros países que se instalan en tu país. Lo que genera que baje el desempleo, aumente la riqueza, puras cosas positivas. Y es parte de lo que está haciendo Uruguay, pero que no es el único caso que ha hecho, ya que en el pasado ellos dieron también otro beneficio de bajar impuestos. Ahora, estos beneficios impositivos que no les cobran impuestos a algunos grupos por un tiempo, no es como esas bajas generales de impuestos en que digamos ya vamos a bajar el impuesto a la empresa, o vamos a eximir, o podríamos decir vamos a bajar el impuesto del IVA, que eso serían cosas generales, que a mí me gusta que se bajen a nivel general, sino que aquí lo que dicen es que ya, no te voy a cobrar impuestos por tantos años, o te doy un beneficio a este grupo que hace tipo de actividades que pagas menos impuestos, entonces en la práctica hay algunos que pagan menos impuestos que otros. Yo prefiero cuando se baja de manera general, pero si es que se le baja impuesto más a uno u otro, yo encuentro que igual está bien porque menos impuestos es menos dinero que el Estado te está robando de tu bolsillo. Porque como sabemos, el impuesto es robo, porque en la práctica si no lo quieres pagar te meten a la cárcel, lo malgastan, y aunque se gastara bien, lo están gastando sin tu permiso. Y todo dinero que te sacan del bolsillo de manera forzosa a través del Estado y que tú no puedes oponerte, te están robando. Y puede que te guste o no cómo usa la plata que te roban, pero te están robando y te están jodiendo. Entonces, ¿qué ocurre aquí? Que justamente Uruguay no es la primera política que hace, sino que también es parte de una política que llaman la exhibición, justamente la vacación fiscal por 5 o 10 años. Y es un beneficio en el cual
tú no pagas impuesto a la renta por 5 años si instalas tu residencia fiscal, es decir, te instalas tú con tus empresas, tu residencia, tu domicilio y pagas impuesto entonces en Uruguay. Tú no pagarás impuesto a la renta si te instalas allá. Entonces lo que hacen con esto es que al ofrecer eso se instalen empresas allá y pasados unos años, cuando ya haya vencido ese plazo, van a empezar a pagar impuestos que igual son más bajos que muchos otros países de la región y de esa manera atraen empresas. Que, insisto, es como una baja temporal de impuestos que para el impuesto a la renta, que lo ideal sería que fuera permanente. Pero bueno, aunque sean temporal, una baja de impuestos es buena porque te están robando menos, aunque sea por un periodo de tiempo. Así que felicitaciones al gobierno uruguayo. Y en parte estos son cambios moderados, diría yo, en dirección del libre mercado, no son cambios muy grandes, porque hay que entender que la calle Pou se describe así mismo como un liberal, pero un liberal más de centro. Entonces todos estos cambios van a ser moderados. Igual son cambios en la dirección correcta y por eso los aplaudo. Pero son cambios moderados, aunque van en la dirección correcta y no molesta esto tanto al centro, ni siquiera a los sectores tan de izquierda, porque son cambios, insisto, moderados. Y en gran medida muchas de estas políticas también se aplicaron durante el control del Frente Amplio, que era la coalición de izquierda que estaba gobernando hasta el gobierno anterior en Uruguay. Aplicaban políticas similares. Y es justamente por esas políticas de libre mercado, de mayor autonomía, de permitir que lleguen justamente productores, empresas, por bajar los impuestos, es decir, porque el Estado les roba menos de lo que producen, que se atrae tanto capital últimamente a Uruguay. Y es un avance. Y justamente lo que ocurre es que por eso se atrae tantas personas de Argentina. Empieza a haber una cantidad importante de argentinos que se van para Uruguay. Como pueden ver ahí, en el 2020 unos 25.765 salieron de Argentina para ir a Uruguay. Un número tal vez no importante en comparación a los grandes números que puede haber a nivel poblacional de distintos países, pero igual es un número. Muchos de los que se van también con sus negocios, con sus empresas. Y cuando les preguntan a los argentinos que se están yendo a Uruguay, que está aumentando el número, ellos dicen que se van primero porque los impuestos son más bajos y llegan para allá. Hay menos regulaciones laborales y por lo tanto es posible contratar a la gente de manera legal sin que quiebre tu negocio. Se van para allá. Hay mayor certeza jurídica. El Estado no te va a hacer expropiaciones ni te va a empezar a intervenir los precios como lo está haciendo el gobierno argentino. Entonces se van para allá. Entonces es bastante clara la señal que con ese tema de la autonomía, de la libertad, de hacer que el Estado le robe menos a los ciudadanos de su dinero a través de los impuestos, porque lamentablemente mientras exista un Estado, que es todo este organismo monopólico, artificial e inmoral, va a haber ese robo justamente a través de los impuestos del fruto del trabajo de las personas, pero que te robe menos ya es un avance y atrae justamente a eso. Y quiero que se imaginen que Uruguay, siendo un país que no es el ejemplo de algo completamente liberal, no es algo completamente libertario, no es algo como completamente libre, ni siquiera está tan cerca de países como Nueva Zelanda o Suiza a nivel de libertad, incluso con eso, con estos pasos en la dirección correcta, que algunos se empezaron en la administración del Frente Amplio, los gobiernos de izquierda anteriores, pero que se han profundizado y bueno, con mucha más fuerza ahora durante el gobierno de la calle Pou, en el año que lleva, imagínense que con solo eso se logran estos avances. ¿Cuánto se podría lograr si es que bajaran más todavía los impuestos? Si desregularan más, si privatizaran las empresas, si hicieran una sociedad realmente libre, con libertades tanto personales como económicas. Sería otra cosa, porque las personas serían responsables de sus propios actos. Se observaría que todo bajaría de precio por tener menos impuestos, a la vez que todos tendrían más dinero en su bolsillo, porque justamente hay menos descuentos legales en los impuestos de las personas. Habría muchas empresas, tanto pequeñas, medianas como grandes, vendrían de todo el mundo con eso. ¿Por qué? Porque sería más barato que en cualquier otro país instalarse a nivel de impuestos si no les cobraran. Tendrías una cantidad de empleo altísimo y por lo tanto eso empezaría a traer que el país creciera a nivel económico. Sería una muy buena señal y en parte fue lo que hizo que Estados Unidos despegara con tanta fuerza en el siglo XIX. Y en el siglo XX logró mantener esa hegemonía porque el mundo entero se fue destruido con 2 guerras mundiales y ellos digamos que se convirtieron un poco en los banqueros de los otros países al haberles prestado dinero y al todos depender de su industria porque no les quedaba a otros países por haberse destruido a nivel de guerras mundiales. Pero justamente lo que puede empujar un país hacia la prosperidad, pero también a un sistema más libre y más moral por lo mismo, es dar la autonomía, tanto a sus trabajadores como a sus productores, que el Estado no les robe ni les controle justamente cuáles son las decisiones que ellos toman a nivel comercial como a nivel de su vida. Es un éxito lo que se hace ahí. Si Uruguay, siendo un país que no es un país extremadamente en esa dirección, pero que está dando unos pasitos en la dirección correcta, logra esto, imagínense los resultados posibles si se fuera con mayor profundidad en lo otro. Es algo que da para pensar.
De todas maneras, comenten abajo en los comentarios qué les parece esta noticia, si están de acuerdo justamente con estas bajas impositivas que está haciendo Uruguay, pero creen que son insuficientes, si no les gusta que sean unas bajas de impuestos para ciertas actividades y ciertas justamente relaciones económicas, preferirían que fueran de manera transversal para todos, creen que es un avance muy rápido, que es muy lento. Comenten abajo, sé que hay algunos que son más moderados y otros que no, pero de todos pueden dar sus opiniones. Y recuerden que me pueden recomendar algún tema, alguna noticia para otro video y que nos veremos en el siguiente video. Hasta luego.